Hola, desde la Defensoría del Policía queremos darte la más cordial bienvenida a esta nueva sesión. En esta oportunidad desarrollaremos qué es el hostigamiento sexual, cómo reconocerlo y qué podemos hacer frente a ello. Empecemos. En general, cuando hablamos de hostigamiento, nos referimos a la acción mediante la cual se acosa, se asedia, se vigila o se persigue a una persona generándole un malestar que altera el normal desarrollo de su vida cotidiana. El acoso así entendido puede expresarse de diversas formas y manifestarse en distintos espacios, como por ejemplo, el bullying o el acoso escolar, el acoso laboral o mobbing, el acoso sexual callejero, el ciberacoso y el acoso sexual laboral. Este último, también conocido en nuestro ordenamiento legal como hostigamiento sexual, es una de las manifestaciones de violencia que ocurre con mayor frecuencia dentro del ámbito laboral y que puede afectar tanto a hombres como mujeres, aunque de acuerdo a las estadísticas y reportes sobre su ocurrencia, son las mujeres quienes más lo sufren. Las estadísticas, sin embargo, no necesariamente reflejan la verdadera dimensión del problema, pues muchas veces las víctimas callan y no denuncian porque tienen vergüenza o porque sienten miedo a que las consecuencias de su denuncia puedan afectar su situación laboral. Estas circunstancias ocasionan graves consecuencias de índole físico, psicológico y económico en las víctimas, como por ejemplo, ansiedad o depresión, bajo rendimiento laboral, disminución de la motivación y pérdida de la autoestima, aislamiento e incluso pueden suponer el abandono laboral o la renuncia del empleo, vulnerando así el derecho de toda persona de trabajar en un ambiente digno y en igualdad de condiciones. Frente a ello, es importante que sepas que existen leyes y disposiciones legales orientadas a dar atención a esta problemática, como la Ley 27942, Ley de Prevención y Sanción al Hostigamiento Sexual, así como su respectivo reglamento. Este establece cuál es el procedimiento de investigación y sanción dentro de las instituciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Así también es necesario señalar que esta conducta se encuentra tipificada desde el año 2018 en el Código Penal como un delito dentro del capítulo de delitos contra la libertad sexual. Dicho esto, debemos preguntarnos ahora qué entendemos por el hostigamiento sexual y cómo podemos reconocerlo. El artículo 4 de la Ley 27942 define al hostigamiento sexual como una forma de violencia que se configura a través de una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista, no deseada por la persona contra la que se dirige y que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante, afectando así su actividad o situación laboral. En este punto, queremos resaltar que no se requiere acreditar ni el rechazo ni la reiterancia para que la conducta se configure como hostigamiento sexual. Basta que se trate de una conducta de naturaleza sexual o sexista, no deseada por la persona que la sufre. Pero ¿cómo identificamos que es una conducta de naturaleza sexual o sexista? De acuerdo al reglamento de la misma norma, la conducta de naturaleza sexual se refiere a los comportamientos o actos físicos, verbales y no verbales u otros de connotación sexual, como por ejemplo comentarios, insinuaciones, observaciones o miradas lascivas, exhibición o exposición de material pornográfico, tocamientos, roces o acercamientos corporales, exigencias o proposiciones sexuales, e incluso el contacto virtual. La conducta sexista, de otro lado, supone comportamientos u actos que promueven o refuercen estereotipos a través de los cuales se subordina a un sexo o género respecto del otro. En otras palabras, el sexismo se refiere a todas aquellas prácticas y actitudes que promueven un trato diferenciado de las personas en razón de su sexo biológico, del cual se asumen características y comportamientos que se espera de las mujeres y los hombres, perpetuando así la desigualdad. El hostigamiento sexual, además, puede manifestarse mediante la realización de proposiciones indecentes, insinuaciones o requerimientos de contenido sexual a cambio de favorecer u otorgar ventajas o incluso dar un trato preferente a personal de la Policía Nacional del Perú,
postulantes de las escuelas de formación o a cualquier otra persona que tenga interés en el resultado de una gestión o trámite realizado ante un órgano policial. Así también se puede manifestar a través de la amenaza a alguien sometiéndole a un trato hostil para condicionar o recibir favores de contenido sexual. Estas últimas manifestaciones del hostigamiento sexual se encuentran tipificadas en la Ley 3714, ley que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú, como infracciones graves y muy graves contra la disciplina, el servicio policial y la ética, las cuales incluyen sanciones que van desde los 11 días de rigor hasta el pase a la situación de retiro. Ten en cuenta que en el ámbito policial, la norma establece que el hostigamiento puede configurarse independientemente de si existen grados de jerarquía entre la persona presuntamente hostigada y la hostigadora, o si el acto de hostigamiento sexual se produce durante o fuera de la jornada laboral, o dentro o fuera del ambiente de trabajo. Asimismo, ten en consideración que está comprendido todo el personal policial en situación de actividad y disponibilidad, así como el personal policial en situación de retiro, siempre que las infracciones se hayan cometido mientras se encontraba en situación de actividad o disponibilidad. Y ahora que reconocemos qué es el hostigamiento sexual y cómo se manifiesta, es necesario identificar qué podemos hacer frente a ello. Lo primero que tenemos que saber es dónde se presenta la queja o denuncia administrativa por hostigamiento sexual. Según el inciso A del artículo 68 del Reglamento de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, la persona presuntamente hostigada o un tercero incluso puede presentar una queja o denuncia verbal o escrita ante su superior jerárquico, la Defensoría del Policía u otro órgano competente. Para presentar esta queja o denuncia necesitarás el nombre, el cargo y la función que realiza la persona quejada, así como una descripción de los hechos, indicando las circunstancias, el tiempo y el lugar. Luego de presentada la queja, esta será remitida al órgano de investigación correspondiente, el cual emitirá un informe que será remitido a su vez a Inspectoría Descentralizada o Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú, según corresponda. Finalmente, Inspectoría Descentralizada o Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú resolverá, previo traslado del informe del órgano de instrucción, para que las partes involucradas, de considerarlo pertinente, puedan presentar sus respectivos alegatos. ¿Y qué medios probatorios se pueden presentar? Entre las pruebas que señala la norma, se pueden ofrecer documentos públicos o privados, grabaciones, correos electrónicos, mensajes de texto, mensajes telefónicos, fotografías, audios, pericias psicológicas, psiquiátricas o grafotécnicas, o cualquier otro medio probatorio idóneo para la verificación de los actos de hostigamiento sexual. Todas estas pruebas deberán ser evaluadas por las personas encargadas de la investigación, así como todos los indicios existentes que ayuden a determinar la comisión del hecho denunciado. Complementariamente y con la finalidad de asegurar la eficacia de la resolución final, así como la protección a la víctima, se podrá solicitar o dictar de oficio medidas cautelares, las cuales deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidad de la causa. Según la directiva que establece las normas y procedimientos para la prevención y sanción del hostigamiento sexual en los órganos policiales y no policiales del Ministerio del Interior, directiva número 017-2012, se pueden dictar las siguientes medidas. Rotación de la persona presuntamente hostigadora. Rotación de la persona presuntamente hostigada a solicitud de la misma. Otorgamiento de garantías personales para la presunta víctima y su entorno familiar. Impedimento de acercamiento a la víctima o a su entorno familiar. Y la asistencia psicológica y otras medidas de protección que garanticen la integridad física, psíquica y o moral de la víctima. Así también, y en los casos que amerite, se garantizará debidamente a los testigos ofrecidos por las partes, con medidas de protección personales y laborales dentro del ámbito administrativo, a fin de evitar represalias durante y luego de finalizado el procedimiento de investigación.
Finalmente, es importante que sepas que según la misma directiva, todos los actos y documentos del proceso tienen carácter reservado y confidencial. Ahora que conocemos qué es el hostigamiento sexual y cómo podemos identificarlo, queremos invitarte a reflexionar qué harías frente a ello. ¿Cómo podrías implementar medidas para prevenirlo? ¿Y cuál sería tu actitud si eres testigo de este hecho en tu ambiente de trabajo? Te agradecemos mucho la atención. Nos vemos en la próxima. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.